¿Caerás hoy en la falsa verdad? Dicen que la realidad supera la ficción, pero hay ficciones que tomarías por verdaderas y realidades que no creerías aunque las tuvieras enfrente. Voy a contarte una historia para que tu mente vuele y para que en el minuto en que detectes si te estoy mintiendo o te estoy contando una verdad, me lo hagas saber en los comentarios. En este momento, haz una pausa en tu día, que para tu sorpresa o para tu negación, te contaré una historia como no has escuchado antes. Margie dejó pasar un buen tiempo antes de volver a salir. Había tenido un largo matrimonio de 20 años y el desenlace del mismo obviamente la había dejado agotada y desencantada. Por fin, un buen día sus amigos lograron convencerla de que saliera a tomar algo con ellos a un bar de temática western. Era Utah, un estado tradicionalmente conservador. Margie estaba convencida de que tardaría años en animarse a tener nuevamente citas románticas, y con su autoestima por los suelos no podía creer su buena suerte. En la barra del bar había un hombre alto, apuesto, que no dejaba de mirarla y de sonreírle en cuanto la vio entrar. Finalmente, el hombre invitó a Margie a bailar y ambos charlaron un buen rato. El hombre dijo llamarse Jean-Paul Lanier y que prefería que lo llamaran Jean-Paul. También dijo ser neozelandés y, aunque no se le notaba el acento, Margie no le dio importancia a esto último. Se dejó impresionar por los planes que le contó el hombre, ya que éste dijo ser chef y que pronto compraría un restaurante. También se dejó impresionar por la amabilidad con la que él la trataba y por la forma cortés en que le pidió su número telefónico para invitarla a salir. Llegó el día de la primera cita y Margie seguía cuestionando su buena suerte y continuaba dudando acerca de salir o no con Jean-Paul. Pero al fin de cuentas, ¿qué tal si su buena suerte era real? ¿Qué tal si la vida le sonreía después de un trance tan difícil como el fin de su largo matrimonio? Jean-Paul y Margie se encontraron en un restaurante y conversaron animadamente. Él era un hombre amable, bien educado, y en el momento cumbre de la conversación fue cuando él abrió su corazón frente a Margie para contarle su vida familiar. Sus hermanos y padres habían muerto en un accidente de auto y su esposa había fallecido al dar a luz. La única familia que le quedaba estaba compuesta por su hija, que estudiaba en la Universidad de California, y un hijo que estudiaba en Montana. Margie se sintió conmovida al escuchar hablar con tanta sinceridad a este hombre sensible, con fuertes valores familiares, que a pesar de haber sufrido tanto, seguía pensando que la vida era buena. Margie tenía 3 hijas de su matrimonio anterior, y saber que Jean-Paul era un hombre de familia comenzó a enamorarla. Sin embargo, algo pasó en esa primera cita que a Margie le resultó extraño. Mientras conversaban, una amiga de ella la reconoció y se acercó a saludar a la mesa. Margie se alegró y le presentó a Jean-Paul, quien se comportó de una manera totalmente distinta como había sido con Margie, pues muy apenas le devolvió el saludo a la otra mujer y en ningún momento la miró a los ojos, pues permaneció todo el rato con la cabeza agachada. Esto obviamente provocó un momento incómodo y la amiga de Margie se despidió con rapidez. Margie pensó que la situación se había suscitado por la timidez de Jean-Paul y no le dio mayor importancia al asunto. Lo que debió pensar Margie es que quizás Jean-Paul no quería que lo miraran fijamente a la cara para no ser reconocido después. Margie continuó saliendo con Jean-Paul y en algún momento él le comentó que lo habían invitado a la televisión para una sección de cocina. Margie se entusiasmó y pensó que esa sería una muy buena noticia,
Pero Sean Paul no lo había tomado con esa actitud. Al contrario, estaba molesto y contrariado. Aunque intentó hablar con la televisora para que no fuera él, sino su asistente, de la televisora pidieron que fuera él expresamente, ya que él era el chef. El día de la sección de cocina de Sean Paul en televisión, Margie sintonizó el canal con emoción para verlo, pero se sintió un tanto sorprendida y decepcionada al ver que Sean Paul durante toda la sección apareció con un enorme y ridículo gorro de chef que le cubría hasta la mitad de los ojos y que en ningún momento levantó la cara, ni siquiera cuando el conductor del programa le hablaba directamente. Una vez más, Margie atribuyó la excentricidad de este comportamiento a la timidez de Sean Paul. Ambos continuaron saliendo y afianzando su relación, al grado que Sean Paul convenció a Margie de que hiciera algunas reparaciones en su hogar y Margie, para poder costearlas, hipotecó la casa, poniendo el dinero en manos de Sean Paul. Otra cosa extraña sucedió muy pronto. Un día que, mientras Sean Paul y el sobrino de Margie se encontraban trabajando en las reparaciones, el chico se dio cuenta de que necesitaba ayuda con algo y comenzó a llamar a Sean Paul. El chico comenzó a repetir, Sean, Sean, y aunque el hombre estaba a pocos metros de distancia, parecía no escucharlo, al grado que el chico empezó a gritarle y tuvo que dejar lo que estaba haciendo para acercarse al novio de su tía. Aún teniendo al lado al hombre, este no respondía. El sobrino de Margie tuvo que pararse frente a él y mirarlo a los ojos para decirle, Sean, ¿por qué no me contestas? Te estoy llamando. El hombre le respondió, discúlpame, es que estoy acostumbrado a que me digan Sean Paul. Y si solamente me dicen Sean, no sé cuándo se están refiriendo a mí. La excusa, aunque sonaba por demás tonta, convenció a Margie de que ella también, en algunas ocasiones, le había llamado Sean sin obtener respuesta de su parte. Las rarezas no solamente continuaban, sino que se intensificaban al grado de tornarse incluso peligrosas. Un día Sean Paul dijo que compraría membresías para el gimnasio para Margie y sus hijas, y Margie sabía que estas membresías eran excesivamente caras, por lo que le pidió a Sean Paul que no lo hiciera. A él no le importó lo que Margie pensara y pocos días después ya había dejado en casa de Margie las membresías para el gimnasio. Aunado a esto, Sean Paul dijo que compraría ropa de gimnasio para las 3 hijas de Margie y no se refería a cualquier ropa, sino a ropa cara, de marca, a lo cual Margie se opuso rotundamente. Una vez más, el modelo de crianza que Margie tenía con sus propias hijas no importó. A los pocos días, al llegar a casa, Margie y las niñas descubrieron en cada una de las habitaciones conjuntos de ropa deportiva nueva, la ropa que Sean Paul había dicho que compraría para ellas. Esto parecía ser el límite. Margie se sintió vulnerada, al grado que se sintió violada, pues su espacio íntimo, el hogar que compartía con sus hijas, había sido transgredido sin autorización alguna. Más que molesta, llamó a Sean Paul para reclamarle por lo invasivo de sus actos y para preguntarle cómo había ingresado a la casa. Sean Paul, despreocupado, le contestó que ella había dejado una ventana abierta y que en lo sucesivo debía ser más cuidadosa, pues algo malo podría pasarle. Él sabía cómo ser encantador, siempre decía lo correcto, pero en esta ocasión ni su encanto ni su amabilidad le funcionaron, pues Margie le pidió que se dieran un tiempo, ya que deseaba pensar las cosas. El instinto le decía claramente a Margie, deberías tener miedo. Pero Margie, aún enamorada, no escuchó esa voz de la razón.
Jean Paul y Margie empezaron a volver a verse de a poco y fue cuando él le dijo que le prestara a las niñas para llevarlas por un helado. Margie reaccionó sabiamente, pues le contestó que nadie más que ella se encargaba del cuidado y del traslado de sus hijas. La respuesta molestó a Jean Paul, pero no lo externó. Y fue entonces cuando una tarde, al volver del trabajo, Margie ingresó a su hogar y un escalofrío la sobresaltó. Su casa, habitada por ella y por 3 chicas, solía ser un espacio alegre y bullicioso, pero en esa ocasión Margie lo encontró en absoluto silencio. Recorrió cada una de las habitaciones llamando a sus hijas sin obtener respuesta, y sintió que se desbocaba de angustia, que perdía el corazón, la razón, que sus sentidos la estaban enloqueciendo. Y fue entonces que ingresó a la cocina vacía y encontró la nota de una de sus hijas que decía: «Fuimos a comer un helado con Jean Paul». Ese era un mensaje demasiado claro. Jean Paul estaba diciéndole: «Tienes que ceder a lo que yo quiero, porque de una u otra forma voy a salirme con la mía. Y no quieres que te pase nada malo, ¿o sí?». Margie lo entendió en ese instante y supo que no tenía más opción que esperar. Esperar durante las horas que creyó serían las más angustiantes de su vida. Pero estaba equivocada. Cuando al fin volvieron Jean Paul y las niñas, ella le reclamó: «No puedes llevarte a mis hijas sin mi permiso», y dio por terminada la relación en ese momento. Por más que Jean Paul insistió, Margie no cedió a sus súplicas, ni aceptó a volver a verlo, ni a tomar sus llamadas, hasta que un día, en la puerta de su casa, encontró una nota de Jean Paul que decía que había pasado algo de extrema gravedad, que debía llamarle al momento. Cayó en la trampa. Le marcó. Y en cuanto lo escuchó al otro lado de la línea, lo supo devastado. Jean Paul le dijo que su hija, que estudiaba en la Universidad de California, acababa de morir en un accidente de auto. Ante tan terrible noticia, Margie condujo hasta la casa de Jean Paul y cuando tocó a su puerta lo encontró descompuesto, distinto a lo que hasta ahora conocía de él. Los ojos los tenía llenos de rabia y a la vez muertos. Jean Paul le pidió a Margie que entrara en la casa y cuando ella se negó, él no volvió a pedírselo, él simplemente se lo exigió y Margie lo supo. Supo que no debía entrar en ese departamento por ningún motivo y lo que hizo fue correr a su auto, asegurar las puertas y partir de ahí. No sabía si su miedo era racional o no, pero sabía que no volvería, al menos no por el momento. Jean Paul, quien siempre tenía la frase adecuada para cualquier situación, volvió de a poco a colarse en la vida de Margie, insistiendo con gestos amables y generosos, transformándose en el príncipe azul que ese momento Margie creía necesitar. Y así empezó a ganársela de nuevo, un poco gracias a su gentileza, un tanto gracias al cansancio de Margie. Se la ganó por completo. Se la ganó al grado que logró que Margie olvidara todas las señales que habían estado ahí para su propia protección y que de ser una mujer recelosa se convirtiera en una mujer, ahora sí, plenamente enamorada. Se la ganó al grado que al poco tiempo se casaron. El día de la boda, Jean Paul miraba a todos con superioridad, sonriéndoles con desdén, pues se había salido con la suya, como estaba acostumbrado, y la vida de casados fluyó con normalidad. Pero no por mucho tiempo. Apenas una semana tenía el matrimonio, cuando Margie recibió la llamada de una amiga suya, muy alterada, pidiéndole que encendiera el televisor,
ya que en el nuevo programa acerca de fugitivos de la ley aparecía un hombre de Sacramento, California, idéntico a Sean Paul, que era buscado por asesinato. Al ver la pantalla, Margie no entendió, o no quiso entender la premura de su amiga por llamarle, pues la fotografía del hombre del cual estaban hablando en el programa era la imagen de un hombre más delgado, con cabello castaño y lacio, y Sean Paul tenía el cabello canoso y ensortijado. Sin embargo, la curiosidad se apoderó de Margie y un día, aprovechando que Sean Paul no se encontraba en casa, decidió revisar sus documentos. Para su sorpresa, descubrió que el acta de defunción de la supuesta hija de Sean Paul no solo tenía la fecha equivocada, sino que además no tenía el sello oficial. Ese documento no era ni remotamente auténtico. Eso encendió las alarmas de Margie al grado que se decidió a contratar a un detective privado para que le revelara realmente con quién se había casado. Lo primero que le pidió el detective a Margie fue el número de seguridad social de Sean Paul, y ella no lo conocía. Así que tuvo que esperar a esa noche a que Sean Paul estuviera profundamente dormido para poder tomar de su cartera la credencial de seguridad social. Asustada y nerviosa, Margie sabía que si en ese momento Sean Paul despertaba, podría haber consecuencias fatales para ella y sus hijas. Venciendo la ansiedad y el miedo, se hizo de valor y con las manos aún temblorosas tomó la cartera y fue a esconderse al baño de su recámara. No lograba aún recuperarse del temor cuando en la cartera descubrió algo aún más terrorífico. Sean Paul no solo tenía una tarjeta de seguridad social, sino que tenía dos. Y ninguna de estas dos tarjetas tenía el nombre de Sean Paul Lanier, sino que ambas tenían por nombre Paul Stephen Mack. El resto de la noche, Margie no pudo dormir. ¿Quién era su esposo? ¿Por qué ocultaba su nombre? ¿Por qué tenía dos números de seguridad social como si tuviera dos identidades? Para añadir angustia al desconcierto, a los pocos días el investigador privado le comunicó a Margie que ambos números de seguridad social eran reales, pero que pertenecían a personas ya fallecidas. Margie no podía seguir viviendo con ese hombre tan llena de dudas y sin respuestas, y su angustia y su desesperación fueron de tal magnitud que en algún momento tuvo que confrontarlo. Margie le inventó a Sean Paul que habían llamado de su trabajo cuando él no estaba y que le habían pedido su número de seguridad social. Así que Margie había tenido que hurgar en su cartera y había descubierto las dos tarjetas de seguridad social. Fue cuando lo confrontó. ¿Por qué tenía dos tarjetas? ¿Por qué ninguna de ellas correspondía a su nombre? Sean Paul, desenfadado y minimizando la situación, le contestó que porque una de esas tarjetas era la de su hijo, quien tenía su mismo nombre. Margie sabía que esa era otra de las respuestas prefabricadas de Sean Paul para salir al paso, así que insistió preguntándole por qué su nombre y el de las tarjetas no coincidía. «Necesito saber con quién estoy casada», dijo Margie en un tono como si bromeara. «¿Qué tal si estoy casada con un asesino?», continuó diciendo en un tono juguetón, midiendo las aguas porque nunca sabía cómo reaccionaría Sean Paul. Sean Paul, ahora sí, tomó una actitud seria y le contestó a Margie que de una vez por todas le contaría la verdad. El hombre le dijo que todo había iniciado en su país de origen, ya que sus padres habían pertenecido a la mafia de Nueva Zelanda y él, al delatarlos, había ingresado al programa de protección de testigos de los Estados Unidos. Margie fingió creerle. ¿Qué más podía hacer? Se sentía sola, no sabía a quién recurrir y pensó que quizá el FBI podría darle una respuesta.
Al comunicarse con este departamento, obtuvo la respuesta obvia que todos conocemos, que el programa de protección de testigos es absolutamente secreto y que definitivamente no podían decirle si su esposo era parte de él o no. Pero Margie siguió insistiendo. La gente que la atendió vía telefónica le escuchó tan desesperada que le dijo: solo puedo decirle que ese nombre que usted me está mencionando no lo he escuchado jamás. Fue así como Margie confirmó sus sospechas. Una vez más, Sean Paul había mentido, metiéndola en una telaraña de engaños y enredándola cada vez más como una hábil araña a un pobre mosquito. Como si no bastara con el descubrimiento de las mentiras y con la angustia cada vez más grande, parecía ser que Sean Paul ya sospechaba que Margie había estado indagando acerca de él. Su conducta, inicialmente amable y acogedora, se había convertido en algo imposible de anticipar, pues podía cambiar de humor de un momento a otro, y aunque no había llegado a la violencia física, comenzó a ejercer violencia psicológica en Margie. De nuevo, una vez más al llegar a casa, Margie no encontró a sus hijas. Sean Paul sí estaba y le dijo en tono de advertencia: quédate en casa y pórtate bien y espera. Le dio indicaciones a Margie como si ésta fuera una niña pequeña a quien debía condicionar un premio. Pero no era un dulce o un juguete lo que estaba en juego, era la vida de las tres niñas. Sean Paul no le dio ninguna explicación a Margie respecto a dónde estaban las menores. Solo se dedicó a mirarla con esa sonrisa de superioridad de quien lleva las riendas de la situación. Solo pórtate bien y espera. Era lo único que le decía. Las horas pasaron mientras Margie se consumía en la angustia, sabiéndose observada y teniendo claro que si en ese momento hubiera llamado a la policía o hubiera pedido cualquier tipo de ayuda, no habría vuelto a ver a sus hijas jamás. Las horas fueron lentas y agudas, y Margie las sufrió sintiendo que se extendían por la angustia de no saber en dónde estaban sus hijas ni cómo estaban. De pronto oyó un ruido en la puerta y una vez más la casa se llenó de gritos y de alegría, pues las chiquillas volvían, despreocupadas y felices, diciendo que un amigo de Sean Paul había pasado por ellas para llevarlas al parque de diversiones. Una vez más, Sean Paul le dejaba claro a Margie que si ella en algún momento lo contrariaba o lo traicionaba, lo pagaría con lo más valioso que tenía. La situación ya era insostenible. Margie sabía que dormía con el enemigo y que en cualquier momento éste se volvería contra ella. Angustiada, ya no temió las consecuencias de acusar a Sean Paul con la policía. Un día, después de que los esposos desayunaron, Sean Paul se fue a su trabajo y Margie se puso guantes de látex para tomar con sumo cuidado el vaso del que su esposo había bebido jugo de naranja. Guardó el vaso en un ziploc y lo escondió lo más detrás que pudo en la alacena, pues sabía que pasaría algún tiempo antes de que ella pudiera ir a la policía. El día que por fin supo que tendría algunas horas libres sin que Sean Paul estuviera al pendiente de ella, acudió a la policía y exigió hablar con un agente para exponerle el caso. La única evidencia que tenía era ese vaso con las huellas dactilares de su esposo, y tras un tiempo que a Margie le pareció eterno, el oficial con quien había hablado inicialmente le confirmó la verdadera identidad de Sean Paul. Paul Stephen Mack era un hombre buscado por asesinato en Ohio y California. Su primera víctima había sido una muchacha de 19 años y la segunda una de 21. Ambas habían rechazado al hombre, por lo que él había decidido asesinarlas. Justo los meses después del segundo asesinato, cuando Paul Stephen Mack se encontraba escondiéndose en Utah,
fue cuando conoció a Margie. La policía no tuvo que hacer hincapié en que se trataba de un hombre sumamente peligroso. Margie ya lo sabía. Le pidieron que volviera a casa y saliera a algún lugar seguro junto con sus 3 hijas para que no siguieran expuestas al terrible depredador. Margie sabía que si hacía esto, Paul Stephen Mack deduciría que ya había sido descubierto y huiría antes de que la policía pudiera hacer cualquier cosa para atraparlo. Aunque Margie temía por su vida y la de sus hijas, también temía por la vida de las demás muchachas que quedarían expuestas si Paul huía una vez más de la justicia. Así que decidió que no abandonaría su casa, sino que permanecería ahí una noche más. La más larga, la más angustiante. Las horas transcurrían lentamente. La policía le había dicho a Margie que acudirían temprano al día siguiente, pues debían contar con una orden de arresto para que todo fuera legal y no hubiera posibilidad alguna de que el abogado defensor utilizara un argumento de mala praxis para liberar a su cliente de la investigación. Margie apenas si pudo dormir. Aunque todo transcurría con tranquilidad, Margie sabía que esa tensa calma podía disolverse en cualquier instante, y cuando llegó la mañana, por fin la policía tocó la puerta de la casa. Margie acudió a abrir fingiendo no saber de qué se trataba, y para cuando la policía ingresó al hogar, Sean Paul ya había salido brincando por una de las ventanas sin saber que esta vez no tendría escapatoria, pues los agentes de la ley ya tenían rodeado el lugar. Habían pasado 7 años desde el último asesinato de Paul. 7 años que pasó en plena libertad antes de ingresar a la cárcel en California. Sin embargo, la pesadilla de Margie no terminó ahí. De alguna forma, Paul siempre conseguía el número de teléfono de su ex esposa, por más que ésta lo cambiara, y también conseguía los números telefónicos de cualquier lugar donde ella se encontrara trabajando. Le hacía llamadas tenebrosas en las cuales le describía cómo era su lugar de trabajo e incluso qué ropa llevaba puesta. No importaba a dónde se mudara Margie con sus hijas, él siempre daba con ellas y la condena de entre 25 años y cadena perpetua que arrastraba no parecía ser un impedimento para seguir intimidando a Margie. Afortunadamente, Paul falleció en prisión en el año 2018 y la pesadilla de Margie al fin terminó. ¿Qué decidió tu mente? ¿Jugué con ella y logré engañarla? ¿O atinadamente pudo elegir entre realidad y ficción? Pues bien, esta historia sí sucedió. Tanto Margie Bold como Paul Stephen Mack son personas reales que protagonizaron esta historia de terror. Desafortunadamente, las víctimas también fueron reales y solo queda el débil consuelo de que al final el agresor tuvo su merecido. De cualquier forma, si creíste que te estaba contando una historia ficticia, no estuviste tan equivocado, porque la realidad y la ficción siempre van juntas. Y ya que llegaste hasta aquí, te agradecería que me dejaras en los comentarios qué te pareció esta historia, si pudiste identificarla, si ya la conocías o si te gustaría que te siguiera trayendo contenido similar. Por favor, sigue mi canal y regálame un like para seguir alimentando este proyecto. También puedes dejarme en tus comentarios si hay alguna historia que te gustaría que te cuente. Nos vemos la próxima semana por aquí y en TikTok nos vemos diario. Quédate atento que te tengo muchas falsas verdades.